Dios me los bendiga a todos, hermanos. Hoy voy a predicar bajo el tema ¿qué se perdió en el huerto del Edén? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas 19. Voy a leer del 1 al 10. Amén. Lucas 19 del 1 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. ¿Qué es lo que vino a buscar Jesús? ¿Qué es lo que vino a buscar y a salvar? Lo que se perdió. Pero esto principió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén principió todo lo que está aconteciendo hoy en el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque hubo un mandamiento en el huerto del Edén. El Señor estableció un mandamiento. Desafortunadamente, este mandamiento fue quebrado y hasta hoy se están pagando las consecuencias. Por eso era necesario que Jesús viniese a buscar lo que se había perdido. Vamos a leer un poco en el libro de Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Dice el Señor, el Espíritu Santo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. El mandamiento que el Señor puso aquí, después de que formó al hombre, de que después de que le hizo el huerto, lo puso ahí. Le puso todo árbol delicioso que él podía comer y le dijo este mandamiento: de todo árbol puedes comer, de todo, solamente hay uno que no puedes comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Adán solamente practicaba el bien, Adán no conocía el mal. Y ese mandamiento se quebró. Y hasta hoy están las consecuencias. Llegó la víbora con Eva. Después el Señor, que miró a Adán solo en el huerto del Edén, dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a sacar a Adán una costilla, y de ahí formó a Eva.
Ahí el Señor formalizó el matrimonio. Adán y Eva vivían felices. No había problema. Respeto, mutuo respeto, amor. Estaban desnudos, no había malicia. No había nada malo en ese tiempo. Solamente la voz de Dios y ellos era todo. Adán cultivaba el huerto, por eso se le puso: tú lo vas a cuidar y lo vas a cultivar y vas a comer todo de todo este árbol, menos de este. Amén. El diablo, ya aventado del reino de los cielos, se había revelado, lo mandaron a la tierra, pero estaba observando toda la obra de Dios. Y dijo: a mí me quitaron el reino y a este se lo van a dar acá, en la tierra. Vino, agarró forma de serpiente y inyectó en Eva, en la mente y en el corazón de Eva, el veneno, que hasta ahorita la humanidad todavía lo trae en el corazón y en la mente. Lo inyectó. Con mentiras, con seducción, y Eva cayó. Agarra el fruto, desobedeció, se lo da a su marido. De ahí se perdió todo lo bueno que Dios había hecho. Al hombre perfecto, sin malicia, corazón sano, comiendo sano, todo lo que el Señor hizo, todo se corrompió. Todo. Por eso hubo necesario que el Señor lo sacara del huerto del Edén, porque como ya habían desobedecido y ellos comían del árbol de la vida antes de que nos obedecieran, cuando desobedecieron, cuando se rebelaron, dijo el Señor: déjame los quito de aquí, porque así como están ahorita, y si toman del árbol de la vida, siguen comiendo, van a vivir para siempre, y así en esa condición. Y ahí entró la muerte física. Era necesario que la muerte física entrara, porque si no, el hombre iba a vivir eternamente y en pecado. Ahí entró la muerte física y la separación de Dios del hombre. Ahí se perdió todo. Cuando el Señor habla con ellos, ahí empezó la excusa. Adán, no. ¿Me dices esta mujer? Culpa de ella. La mujer: Eva, ¿qué hiciste? No. Me engañó la víbora. Yo no hice nada. Hasta hoy existe eso, hermanos. La excusa para escuchar a Dios, para entregar su vida a Cristo. Ellos decidieron. Lo mismo pasa hoy. La decisión es nuestra. Amén. Es de cada quien. Amén. Ahí se perdió todo. Pero ahí mismo nació el plan de que la mujer en su descendencia iba a venir uno a salvar, a reconectarnos con el Padre. Aún que se enojó el Señor, aún en su misericordia, planificó: alguien va a venir de la descendencia de esta mujer y le va a dar en la cabeza al diablo. Amén. Lucas 19 nos enseña que Jesús, que era la descendiente del hombre, de la mujer, Jesús Nazareno, el Salvador del mundo, el que por medio de él nos vinieron a restaurar el reino de los cielos, la conexión con Dios. Dice que habiendo Jesús entrado en Jericó, Jesús ya iba rumbo a Jerusalén, porque ya iban a festejar en ese tiempo la Pascua. Ya iba rumbo a Jerusalén y pasa por Jericó, y afuera de Jericó había unos ciegos y le gritan: Jesús, Bartimeo, ten misericordia de mí. El Señor viene y le sana. El Señor lo sana. Para el Señor no es el problema el sanar, el problema es creerle. El problema es creer que Jesús lo hace.
tener esa fe. Así es, amén. El Señor sigue caminando y empieza a entrar a la ciudad de Jericó. Era la ciudad de Jericó la que conquistó en aquellos años anteriores Josué y Caleb. Pero era una ciudad de industria. Mucho negocio había en el tiempo de Jesús en Jericó. Y empieza Jesús a entrar en Jericó y dice que allá había un hombre que se llama Zaqueo, cobrador de impuestos, chaparrito. Dice la Biblia que era chaparrito. Y Jesús, con su multitud en derredor, Zaqueo quiere saber quién es ese señor que dice que sanó al enfermo y que limpió al leproso. Dice que él corrió y dijo, bueno, yo lo quiero ver, quiero saber. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Y corrió delante de toda la multitud y corrió y se subió a un árbol llamado sicómoro. Y allá estaba. Dice, porque Jesús iba a pasar por aquí. Y toda la multitud alrededor. Dice el 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol llamado sicómoro para verle, dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque dice que Jesús en el dice vino a buscar y salvar lo que se perdió. Jesús entró al lugar y no necesitó Jesús que le dijeran, Jesús, aquí está uno llamado Zaqueo ahí arriba. Y no. Dijo el Señor, yo vine a buscar lo que se perdió en el huerto del Edén, al ser humano, a la creación. Dice que entró Jesús al pueblo, a la ciudad, y miró para arriba y dijo, Zaqueo, desciende, dice, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Zaqueo, ven, bájate. Hoy llegó la salvación a ti, a tu hogar. Amén. Dice el Señor en el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Zaqueo no pensaba lo que se iba a enfrentar o a recibir ese día. Él nomás pensó, corro para mirarlo cuando pase por aquí. Era todo lo que Zaqueo planeó. Pero el Señor, buscando lo que estaba perdido, el pecador desconectado de Dios, dice el Señor que lo buscó y lo halló y lo salvó. Amén. Zaqueo era uno de esos. Era un pecador, como todos los que antes vinimos a Cristo. Dice que cuando lo recibió, dice que le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús no le pidió permiso a Zaqueo. Es necesario que hoy, le dijo el Señor, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es el día de que yo vine a salvarte, Zaqueo, a ti y a tu familia. En el 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo y estaban comiendo en la mesa, dice la Biblia que Zaqueo, puesto de pie, reconoció que él había defraudado, que él había pecado, que él había hecho mal. Y dice que él mismo dijo, lo voy a devolver cuadruplicado. Amén. Zaqueo reconoció delante de Dios que él estaba mal. Lo que el Señor Dios Jehová esperó de Adán y Eva, que reconocieran su error, su desobediencia, la cual no pasó allí. Se culpó uno y se culpó el otro, y luego al último le echaron la culpa a la serpiente. Aquí este pecador, Zaqueo rico, cobrador de impuestos, que quizás a lo mejor cobraría de más, cobraría lo que no era, a lo mejor, porque dice, voy a regresarles a todos y los he defraudado, a los que yo defraudé, Señor.
y todo mi dinero, mi riqueza va a ser para los pobres. Lo que primero era Zaqueo, lo que prioridad en su vida, el dinero, la riqueza, y quizás agarrar dinero que no era de él, para él ya no tenía tanto significado porque había recibido a Jesús en su corazón y para él esto ya era secundario. Amén. Y obrar por medio del Espíritu Santo era restaurar lo malo que yo había hecho, reconocerlo delante de Dios para poder ser yo restaurada. Y así Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Amén. Zaqueo creyó y se consideró hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, que era Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hasta hoy, iglesia, la gente, el ser humano, sigue perdido. En el tiempo de antes, pues, si se pudiera considerar, bueno, pecó Adán y Eva, y ahora yo estoy perdido. Pero ahorita, ¿qué excusa? Sí, ya vino el que nos restaura nuestra vida, el que nos restaura la comunión con el Señor. Amén. El que restaura los matrimonios. Imagínense nomás un poquito cómo creen que Adán y Eva se pusieron después de lo que pasó. Por tu culpa, mira, orando sude, agarrando el pan de cada día. Por la culpa de la víbora, ahora doy luz con mucho dolor. Las excusas, la división, el pleito, la amargura empezó de ahí en el corazón del ser humano. Y hasta ahorita existe, hermanos, hasta ahorita está eso. Hasta ahorita, prioridad, cerveza, prioridad, robar, prioridad, asesino, dinero fácil, rápido. El Señor está dispuesto a restaurar Así es. Amén. nuestras vidas, Amén. nuestros corazones. Amén. Dispuesto está el Espíritu Santo a morar en tu corazón si tú le entregas el corazón a Jesús y de hoy en adelante vives solamente para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. La carga se hace más fácil cuando estamos en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque Él dice, ya llevé tus cargas en la cruz del Calvario. Después de que Zaqueo se encontró con Jesús, Zaqueo ya nunca fue el mismo. Una vida restaurada, reconociendo delante de Jesús su pecado, sus errores, con la sangre del Cordero. Después de que Jesús fue crucificado, Zaqueo fue lavado. Amén. Amén. Igual que usted y que yo. La solución al problema en tu hogar, en tu vida, se llama Jesucristo. Amén. Se llama Jesucristo. No importa lo que hizo Adán y Eva en el pasado. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo el Señor Jesús. La sangre del Cordero de Dios nos lava, nos limpió de todo pecado y lo sigue haciendo hasta ahora y lo va a seguir haciendo mientras el ser humano exista en esta tierra. Para eso vino Él. Amén. Lava el pecado, restaura tu mente, limpia tu corazón, te sana tu corazón, sana tus heridas, te restaura. Pero acuérdense que hubo un mandamiento. La obediencia. Amén. El mandamiento que se estuvo primero fue: no lo hagas, no lo hagas, no desobedezcas. Amén. Ese es el mandamiento principal, obedecer esto, Amén. vivirlo a cada instante de nuestra vida. La obediencia trae grandes recompensas. Amén. Obedeciendo al Señor,
grandes recompensas. Reconociendo como Zaqueo, estamos mal, hice mal, Señor, pero voy a volver a pagarle aquello que yo le robé, lo que yo hice delante de ti, lo reconozco, mi Dios. Y dice el Señor que la salvación llegó a la casa de este hombre con su familia, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era un perdido, igual que nosotros éramos en el pasado. Busquemos la palabra, hagamos lo que dice la palabra del Señor. Reconozcamos, hermanos, no somos perfectos. Reconozcamos cuando erramos en nuestra vida cotidiana delante del Señor. Dios está dispuesto a volvernos a levantar. Señor, que los bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te los bendiga a todos.